Pero pues demos entrada a nuestro analista político de cabecera, a quien le agradezco como siempre, don Juan Pablo, que nos acompañe. Y esta semana fue, se llevó a cabo el tradicional, el histórico, o se llevaría a cabo el histórico desfile del 20 de noviembre, la conmemoración de 104 años de la Revolución Mexicana. Pues ahora fue como diferente, se fueron al Campo Marte. Estas, entre otras cosas, las novedades de la semana. Don Juan Pablo, claro. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días para todos. Efectivamente, el presidente dispuso, pues seguramente para evitar la confrontación o caer en la provocación de los ciudadanos. Manifestaciones y demás. Exactamente, los ciudadanos que van y los contratan para romper desfiles o romper manifestaciones, pues el presidente dispuso que lo que sería el 104, efectivamente, celebración del desfile de la Revolución en el Zócalo, pues esta ocasión se dispuso que se fuera al Campo Marte. ¿Por qué? Bueno, para el ejército lo que le significa el desfile del 20 de noviembre es que ese día se entregan los ascensos. Claro. A los diferentes mandos, de tal modo que el presidente dispuso, bueno, para no caer en ese riesgo de la confrontación, dispuso que se fueran al Campo Marte y efectivamente ahí celebraron ese evento. Y yo quiero decirle que bueno, el mismo cambio, la decisión, pues genera varias lecturas. Muchos dirán que dijeron que el gobierno tuvo miedo a las manifestaciones públicas, tendría que haber aguantado el presidente desde el balcón los gritos y las protestas y demandas de los manifestantes. Que ya le quemaron la puerta, que ha de haber dicho que más no van a hacer. Entonces yo considero que fue una decisión acertada, porque así evitó que algún provocador agrediera incluso a los elementos que van a participar en el desfile, y que obviamente si reaccionan los elementos al ataque, es mal, y si quedan callados, y si por disciplina o respeto a los ciudadanos no actúan, también quedan mal, de tal modo que por eso es que a mí me pareció una decisión muy acertada. Aunque yo le quiero decir que si revisamos la historia de los desfiles, bueno, se supone que ese día celebra los logros de nuestra revolución. Y deportistas además, ¿no? Bueno, se suman, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que se dejó de celebrar algo de la revolución, sobre todo en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, que con sus reformas, allá por el 92-93, desechó lo que se celebraba, lo que se festejaba, como era el caso del artículo 27, entre los muchos que reformó, sí. El 27 que regula la tenencia de la tierra, el 130 que regulaba las relaciones con la iglesia, y una vez que fueron reformados esos artículos y otros, bueno, no había mucho que celebrar, porque esos logros que se obtuvieron en la revolución fue precisamente lo que se fue desechando en el transcurso, en el ánimo de modernizar nuestro país, y quien vino a rematar o vino a cerrar fue precisamente el presidente Enrique Peña Nieto, quien con sus reformas que recién le aprobó el Congreso, bueno, pues vino a terminar lo que inició Salinas, y que fue la entrega de nuestro país y nuestros recursos naturales a las transnacionales. De tal modo que lo que había que celebrar de la Revolución Mexicana hacía años que no había razón de ninguna forma de celebrar un acto de esos, cuando esas situaciones, las reformas, todas las reformas que hizo Salinas, todas las que hizo Peña Nieto, han sepultado de una manera definitiva el sesgo que tenía nuestro país de ser un país revolucionario. Así es que hasta ahí terminó. La plancha del Zócalo, sin embargo, pues fue aprovechada por los jóvenes, los que se solidarizaron con los padres de familia de los 43 desaparecidos y los 6 muertos en el día de los hechos, aquel 26 de septiembre. Y fue una manifestación grandiosa, tumultuosa, que ya quisieran muchos partidos políticos, muchos candidatos a la presidencia, aglutinar o llenar el Zócalo, y de tal modo que fue un magnífico evento que tuvo una trascendencia a nivel mundial, porque en el mismo día y en la misma hora en muchos países hubo actos similares, incluso al interior de nuestro país. Sí. Exactamente, de tal modo que
aprovecharon los manifestantes como nunca el hecho de que el gobierno no haya mandado vigilancia, no haya puesto retenes, no haya establecido se haya dejado libre, los famosos retenes de revisión, como aquellos discutidos cuando se escuchaban hasta los niños y sus carriolas. Bueno, pues esta situación se prestó para que los muchachos se manifestaran y bueno, a mí me parece que fuera de lo que manejaron los grandes medios, que es su trabajo y a lo mejor así dice su contrato, bueno, pues destacaron ellos la participación de 50 jóvenes emposados, encapuchados, que trataron de reventar el acto, pero que por fortuna no recibieron eco entre los manifestantes. De tal modo que ahí quedó, aquí en Río Verde, porque esta situación se ha extendido y seguramente se continuará. Aquí en nuestro Río Verde, el sindicato de telefonistas realizó una marcha meeting en solidaridad también a las víctimas y a los desaparecidos, y bueno, ellos también lanzaron sus gritos y se sumaron al reclamo de que vivos se los llevaron, vivos los queremos. También aquí en Río Verde, el próximo 1 de diciembre, se está organizando por jóvenes, algunas agrupaciones de jóvenes, se está organizando una marcha y para ello están convocando a algunos jóvenes y la cita va a ser el día 1 de diciembre en El Reloj, precisamente ahí en el Boulevard Carlos Conjito Ibarres. Casi se parecían los dos. Fíjese, déjame, lo detengo a usted con con este resbalón, que por cierto hoy no hay resbalón, hasta el próximo viernes. Con este resbalón, yo me pregunto, ¿a quién le quedó mal Enrique Peña Nieto? Para mover todas estas masas, todas estas multitudes, lamentablemente, yo no creo que México despierta, lamentablemente, porque para mover a toda esta gente, para mover a los papás de los muchachos, para mover a sus camiones, para mover todo eso se necesita dinero. Claro. ¿Sí? Se necesita mucho dinero. ¿A quién le quedó mal Enrique Peña Nieto? ¿A Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo? No creo, porque él vino a cerrar el ciclo de él, que él inició de las ¿Usted cree? reformas. Pero algo no le cumplió. O sea, a mí me queda esa incógnita que no es así de bonito, que México ya despertó, lamentablemente, repito. Lo ideal es que ya hubiéramos despertado, porque por ejemplo aquí en Río Verde desapareció una colega periodista hace 2 años, un poquito más, y dígame quién se levantó, quién motivó, quién dijo, quién habló. Exacto. Y cómo estos señores de Telmex, digo con todo respeto, qué bueno que se manifiesten y cada quien, ¿verdad? Bendito Dios, tenemos esa libertad todavía. Bueno, algunos reprimendas de otras gentes que no nos podemos manifestar libremente, pero ¿quién levantó la voz? Bueno, yo creo que la participación de las agrupaciones civiles que siempre han estado en espera del reclamo, mire, no se puede negar, no se podría ubicar, y lo está haciendo la prensa, los grandes periodistas, las grandes plumas que tienen cruzado el gobierno en los diferentes medios, que ya, como les decía la vez pasada, ya no son nacionales. Ellos están difundiendo esa idea. ¿Quién mueve? Pero lo cierto es de que esto es a consecuencia de las agrupaciones, los sindicatos, organizaciones civiles, todos siempre han existido. Claro. En esta ocasión, la razón es muy simple. Son víctimas, son estudiantes. Quizás si hubiesen, cuando los maestros, el gobierno todavía tenía el control de los medios y le echó la opinión pública. Estoy de acuerdo, don Juan Pablo, pero ahí usted recordará que abrieron unas fosas, había 30 muertos, esos no importan. No, y los fueron, sí. Igual los sacaron y los voltearon. El Estado, se lo comenté la vez pasada, tenía una preocupación y por eso el procurador hizo la actuación de presentar los restos. La preocupación del Estado es librarse de la responsabilidad y lo que le habían intrigado o había alguien afirmado. Son elementos policíacos los que victimaron a los muchachos y los desaparecieron, ¿sí? Y en consecuencia es un delito de Estado, es el gobierno
Entonces, el hecho de que sea el gobierno, ¿sí?, es que ha movido a toda la sociedad y a todas las agrupaciones de, pues, sindicatos, agrupaciones juveniles, estudiantiles y demás de derechos humanos, y todos se han solidarizado con las víctimas, porque... No, y a nivel internacional, no tan solo local. Mira, el asunto va a ser más adelante, y yo alcanzo a percibir algo de lo que usted comenta. El presidente el presidente Peña Nieto va a tener un conflicto enorme, como lo tuvo Salinas en su momento, con los grandes capitales, como lo tuvo Fox en su momento, y como lo tuvo Calderón, a quienes apoyaron los grandes capitales para que todo el mundo dice, privatizar. Calderón, ¿no? Pero los grandes capitales son los que mueven la opinión pública. Si hablamos de mover la opinión pública, la movieron en Caracas, la movieron en Venezuela, porque el dictador o presidente, como usted le quiera llamar, hicieron quitarles a las grandes empresas, y privatizó grandes empresas. Si en México llegara el PRD, llegara Morena y empezaran a revertir lo que hizo Salinas y lo que hizo Peña Nieto, y privatizara, estaríamos viviendo en situaciones similares. La manipulación de la opinión pública es algo muy fuerte, y el presidente ahorita se está cobijando, se quiere convertir en víctima. Los periodistas, todo lo que le criticaron a López Obrador de victimizarse siempre, es exactamente lo que está haciendo el gobierno ahora. O sea, yo no defiendo, por supuesto, ni nadie ocupa que yo los defienda, pero a mí se me hace extraño, sí, porque efectivamente eso don Juan Pablo... sospechosismo. Ay, ya caí, era sospechosismo. Usted disculpe. Exactamente. Habrá que esperar que se desarrollen las cosas, que aparezcan, que ojalá aparezcan los muchachos, que yo veo muy difícil. No, si estuvieran ya los hubieran. Sí, el asunto también es muy difícil, que el Estado demuestre que fueron los narcos los que los mataron, y ese es el punto del gobierno, esa es la preocupación del gobierno, deslindarse. Después de lo de Tlatlaya, de los 22 fusilados por el ejército, bueno, pues lo tiene que hacer el Estado, sobre todo, fíjese usted, no le preocupa el interior, le preocupa el exterior. Claro, como siempre, la apariencia. Exactamente. Hablemos del Estado. Del Estado. Hablemos del Estado y bueno, pues realmente el Estado, fíjese que me llama la atención que Mario García Valdés, que de presidente municipal fue un excelente rector, esta semana recibió un premio como el mejor municipio. Y frecuentemente viajo, y yo creo que muchos de ustedes lo hacen, usted también, viajo a la capital del estado y no me parece que está en su mejor momento. Pues acuérdese del premio nacional que recibió la presidenta del DIF aquí de Río Verde. Bueno, vamos a decir que yo le pregunté esos premios, vamos a decirlo textualmente y directamente, esos premios se compran, esos premios se pagan una partida. Pero bueno, aquí había algo que celebrar, ¿verdad? Pero allá, por favor, o sea, como el mejor municipio. Bueno, si tiene dinero para comprar ese premio, ¿cuál sería lo que Ay, don Juan Pablo, mejor vamos al municipio. Ay, con usted no se puede. Lo mejor puede hacer el de Soledad también, lo puede hacer el de Salciro, el de Ciudad Fernández, cualquiera que tenga dinero y quiera gastarlo de esa manera, tan torpe, ¿sí?, puede comprar un premio de ese. Ay, raza, dijo. ¿Por qué? Porque Mario García Valdés quiere ser, y creo yo que un día va a ser gobernador del estado, si no es en este. Pero, pues el problema es el manejo y el uso de los recursos públicos, que es dinero del pueblo, para exhibirse. Como no pueden hacer campaña abiertamente, pues qué mejor ser premiadas, homenajeadas y todas esas cosas. Ay, Juan Pablo, mejor vámonos a Río Verde y Ciudad Fernández. Llegamos a Río Verde. En Río Verde, y no podemos dejar de hablar de la política, en Río Verde se está ocurriendo lo mismo. Las campañas ya empezaron, previas o soterradamente, algunos bajo el agua se están manifestando, unos están pagando cintillos en los medios para que hablen bonito de ellos, para que hablen de historias y sus antecedentes. Don Juan Pablo. Bueno, pues esto ya empezó. Y bueno, se han movido tantos que los alcanzamos a ver sus nombres. Por eso la pregunta es, usted, porque va a votar, y su auditorio que también lo hará, ¿por quién votaría? Para que gobierne nuestro municipio de los nombres que ahora se manejan, con reales posibilidades, porque hay cantidad de monas. No, vamos a hablar de los que tienen realidades, tienen posibilidades reales. Fabiola Guerrero Aguilar,
Óscar Bautista, Ramón Torres o Jesús Figueroa Carvajal. Que quede de tarea. Y para la diputación local, pues, ¿quién le gustaría que lo representara en el Congreso Estatal? Otra vez aparece Óscar Bautista, que quiere una pruli, Gloria Olvera y una profesora Cristina de San Siro, que compite con ella, o el mismo alcalde de San Siro, Víctor Mancilla Cervantes. Para que lo represente en el Congreso Federal, se maneja y se proyecta, porque así se lo han hecho, aunque sea de manera discreta, Hilario Vázquez Solano, Enrique Daud, que ya fue candidato y fue despojado por aquello de la equidad de género, cuando le dieron la candidatura a una riverdense. Bueno, y una también riverdense de oportunidad, digamos. André. Entonces también se maneja, también se proyecta José Luis Ugalde Montes, y el que ha sufrido y que empezó ya a Río Verde bien en setemistas. ¿Sufrido o surgido? Ha sufrido mucho, porque siempre ha querido ser presidente. Ya lo ha sido, sí, ¿no? Pues sí, pero Pruli no ganó una elección. Y Emilio de Jesús Ramírez viene y está promoviéndose para diputado federal. Aseguran que eso al viejo PRI se repartirán los cargos y las candidaturas por dedazo, y esa es la esperanza. ¿Por qué? Porque de los que les estoy citando, no todos podrían salir a una campaña abierta. De estos dos personajes podríamos decir que Hilario Vázquez Solano, que fue alcalde, podría competir, que José Luis Ugalde también podría competir, pero lo que no entiendo es que Emilio de Jesús Ramírez, ¿de qué manera podría competir si no tiene ninguna relación ya con la clase política de este municipio? Pero bueno, la esperanza, y además pues tienen el dinero, la esperanza de todos al final de cuentas, o de muchos, si no de todos, es meterse al poder. ¿Para qué? Para hacer negocios, y le voy a mostrar algunos casos. Esta vez Juan Pablo, ya no le voy a hablar de los negocios o la manera de utilizar el cargo que hizo el delegado de la Sedesor en la zona media, Alfredo Castillo Rodríguez, que aprovechó su posición para que con cargo al pueblo le acercaran la red de electricidad a su finca. ¿Cómo cree? Tampoco le voy a citar ahora aquella maniobra o aquel negocio que hizo Manuel Castillo Díaz del Vivar, quien aprovechó su cargo en la gestión de Fausto Izar como coordinador de desarrollo social, para crear aquella colonia que le llamó la Selva Negra. Se destinaron recursos, se electrificó esa zona, no había mucha gente, no había quien viviera, pero se hizo en un plan futurista, y al paso del tiempo se ha ido poblando, y gracias a esa maniobra pues los recursos salieron gratis y los pagaron entre todos los rioverdenses. Bueno, esta vez le voy a citar porque un ciudadano de la cofradía grande me mandó y me pidió que lo acompañara, y acudí y grabé toda la conversación con este hombre, que está muy enterado. Dice que en esa comunidad, el pasado mes de septiembre, el 19, como a las 10:30, apareció el presidente municipal y el director de SASAC para anunciarles que va a instalar una red de drenaje en la comunidad. Todos felices. En la cofradía. En la cofradía. Todos felices. Se instaló ahí un espectacular donde se anunciaba que se invertirían 6.796.000 pesos, 6.796.407 pesos para drenaje, y 2.982.813 para la red de agua potable. Los ciudadanos que habitan ahí hace 40 años, pues se pusieron gustosos. Sin embargo, el gusto se les pasó enseguida en cuanto solo recibieron las molestias de abrir las calles, porque la red solo pasó por sus viviendas. Exacto. Resulta que se fue la red, y el objetivo de la red era introducir esas dos redes de drenaje y agua potable en la colonia Santa Lourdes y Santa Catarina, que curiosamente están al final, casi hacia la carretera, la supercarretera. ¿Sí? Bueno, ay, don Juan Pablo. El proyecto dice, el anuncio que hizo el alcalde, que esa obra beneficiará a 2.207 habitantes. Si este joven sube, plancha, la foto que le envié, se puede dar si tenemos en la foto, ella
dice, asegura que son 2.207 los beneficiarios. Ahí dice. Porque se construirán 9 cajas de válvulas. 500, ahí, ese. Exacto, ese es. 545 tomas, ¿sí? Tomas domiciliarias, y que la obra significa la instalación de una red de 4.701 metros de drenaje sanitario y una red de 3.023 metros de agua, incluso de una red de PVC de 26 pulgadas de diámetro. Ay, don Juan Pablo. Esta obra, como le digo, la gente se puso feliz, pero resultó que no, que solamente pasó por sus colonias, como usted mencionó, y resulta que los beneficiados son unas colonias donde no vive gente. Usted puede ver esa construcción, mire, esa línea de drenaje y de agua está entre Mezquites y Huizaches, o Huizaches y Mezquites, si usted quiere. No existe una sola vivienda en todo ese trayecto, ¿sí? ¿A quién van a beneficiar? No se sabe. Y partimos de la idea de que si en esta cabecera, en la zona suburbana, existen cantidad de ciudadanos que desde años están pidiendo que se les instale el servicio de agua y drenaje y les dicen que no hay recursos, ¿por qué razón? En ese terreno sí se instaló. Mira, ahí está el anuncio del fraccionamiento, que es muy importante, de hacer unas instalaciones muy lujosas. Y en ese ¿Y eso dónde es? Aquí en la calle Aldama, ahí se venden en los terrenos. Bueno, el caso es de que los mismos habitantes... ¿Aldama? En la calle Aldama, aquí en Río Verde, antes de llegar a la Gama. Y resulta que el ciudadano me expuso y me comentó que en la comunidad de la cofradía solo existen poco más de 200 viviendas, ¿sí? Por eso es que a ellos se les resultó sospechoso que el objetivo real era introducir esa red hasta los terrenos donde aparecen algunos políticos de esos que andan buscando ser alcaldes o ser diputados, precisamente para conservar esa relación. Y resulta que los terrenos van a dar, ya están muy cercas, gracias a los contribuyentes de Sazar y gracias a los contribuyentes de Río Verde, ¿sí? Esos 9 millones se aplicaron y va a terminar la red cerca de unas propiedades de unos políticos. Entre ellos les menciono, va a quedar cerca, cruzando la carretera, en una propiedad donde aparece Fabiola Guerrero Aguilar, Miguel Ángel Espinosa Osteguín, Sergio Juárez Ortega, Sergio Juárez Berrones, Antonino García. Estas tierras, señora, alguna vez citamos aquí, que están en un litigio, porque esas tierras les fueron despojadas por los ya citados a Lorenzo Ibarra y a la señora Susana Saldaña, quienes sostienen el litigio, ¿sí? Pero porque ellos le despojaron 15 hectáreas, que es, en esos terrenos que fueron despojados, esas son las... Y otro punto que llama la atención, esas anotaciones que hace fueron, y las escrituras de estos personajes se hicieron en la notaría número 4, precisamente... A donde metieron a la cárcel una secretaria. Sí, faltó un licenciado que era el que realmente cobraba. Bueno, en esa notaría, precisamente, fungía como notario adscrito el recién depuesto secretario de Río Verde, el señor León Llamas Pimentel. Después hablaremos de sus pretensiones y lo que le van a regalar, porque me considero yo un regalo, no es una liquidación. Pero bueno, en esas instalaciones está la bodega de Agromedia, ¿sí? Y también todos estos vecinos que va a tener esa red, ¿sí? Resulta que son políticos, aparece gente, apellidos como Yolanda Eugenia. ¿Eugenia qué? Eugenio González, aparece Emilio de Jesús Ramírez también. No recordará usted que anunció construir un supermercado en esa zona precisamente, y construcción de viviendas como las que aparecieron en la foto, que ya se venden en más de 250,000 pesos, casitas muy pequeñas de interés social, pero que bueno, le vuelvo a repetir, el problema es que los ciudadanos que viven en la cofradía están molestos porque a ellos que tienen más de 40 años ahí no les quieren instalar los servicios, y sin embargo vieron pasar la red hacia los Huizaches y hacia el monte, y cuando supuestamente, mire, esos son los terrenos que le despojaron al señor Lorenzo Ibarra y a la señora Susana. Ahí no se puede distinguir a distancia, pero yo tengo el original, ahí donde aparecen las fracciones de Agromedia, de Fabiola, de Antonio Juárez, de Sergio Juárez, y están las escrituras, están las copias, de tal modo que la maniobra está visto del lado de ellos, de ese grupo que se ha unido y que llegó al poder. Recordará usted que Sergio Juárez fue impuesto
como directores de SASAR, aún violando la ley orgánica del municipio. Bueno, pues el objetivo, en el fondo, era precisamente ese: aprovechar los cargos, utilizar los recursos públicos para favorecer sus propiedades y realizar futuros negocios de inmobiliarios. Pero la pregunta, más allá, después de que mucha gente carece de los servicios y que no les llega porque no hay dinero, después de que para hacer esta obra se endeudó a SASAR, se endeuda al municipio, recordará el pleito que tuvieron en el Cabildo porque no se autorizaba el crédito para la planta tratadora y todas esas cosas. Bueno, pues la pregunta que queda es, ¿y los regidores que son los que deberían de vigilar? ¿Y los síndicos, que son los abogados? ¿Y el Consejo de SASAR, que es el que debió autorizar esa obra monumental para 200 gentes cuando el proyecto dice que son para 2.200 personas? De tal modo que lo que le mencioné al principio, los tiempos políticos vienen y hay que estar revisando cuál es el interés de fondo de cada político, hacerlo público. ¿Para qué? Para que los ciudadanos ya tengan una idea de quiénes son realmente los personajes y los objetivos de estos, y que ahora que se van a presentar como candidatos a un cargo de elección, ya sea de regidores, los que no alcancen más, o de alcaldes o de diputados locales o diputados federales. Porque a mí me llama mucho la atención el silencio de los consejeros de SASAR y como ya que estábamos en el terreno, en la cofradía, y preguntando con el señor entrevistado, me dijo y me mencionó los nombres. Aparece el alcalde, Alejandro García, los nombres de Alejandro, de Óscar Bautista, aparecen otros nombres, aparecen que en esos terrenos algunos regidores van a tener su terrenito asegurado por guardar silencio. Y todo esto, que lo tengo grabado, pues me dice que el asunto es que la gente de la cofradía se quedó de fuera, fue hecho a un lado porque la cofradía, que está incrustada en el poder de nuestro municipio. La cofradía. Es una cofradía. Habla usted de la cofradía. Es una cofradía donde se juntan algunas personas para planear algo. Y bueno, pues el objetivo de la cofradía, que está incrustada en el poder, se les adelantó porque ellos piensan en sus negocios, en su beneficio y no en el interés de las personas que viven en esa cofradía grande, que como le digo, tienen 40 años de vivir allí, algunos ciudadanos, y nunca han recibido la instalación de servicios. No, don Juan Pablo, con usted. Pienso que es muy mal pensado. No, yo lo que hago es enterarme y recibir. Aquí tengo toda la documentación que acredita lo que le estoy diciendo. En esos terrenos, le puedo decir que certificaron, en ese despojo que cometieron, dice el escrito, certifican firmas en Cárdenas, ¿sí? El León Llamas como tal, bueno, en 1983 con fecha. Dice, es una burda imitación de la firma del notario en aquel tiempo, un ilustre abogado que era notario y era... muy conocido. Exactamente, bueno, pues aquí tengo la escritura firmada y la firma no corresponde al notario, fue alterada, no tiene trasladación de dominio, registran escritura en octubre del 86 sin firma de registro, antecedente de la propiedad corresponde a un solar urbano, registran un número de registro, citan un número de registro, el número 54, y si ¿Lizardo? Va usted, sí, no, Alfaro Ríos. Alfaro Ríos fue al que le falsificaron la firma. Y registran, dan el número 54 de registro, pero si se va al registro de la propiedad, se da cuenta que el número 54 corresponde a un terreno ubicado en la Reforma y no a ese que al que tomaron posesión. De tal modo que la historia va a seguir. Pero yo lo que cuestiono, o lo que los vecinos de esta, es que ¿por qué destinar tanto dinero? ¿Sí? Existiendo tantas carencias de otras gentes que requieren los servicios y son ignorados, y sin embargo, yo creo que si después de satisfacer las necesidades de la población, alguien quiere hacer un proyecto inmobiliario para hacer un centro comercial y una colonia de interés social, perfecto, pero primero se debe de cubrir la necesidad de las personas que ya viven en esa comunidad como en la cofradía.
bueno, primero nos regañan, qué chulada de puntualidad para iniciar el programa, tuvimos problemas técnicos lamentablemente, por eso empezamos un poco tarde, discúlpenos por favor, pero las repeticiones son puntualísimas. Dice, aquí en Rivera tenemos ratotas, no ratitas, bueno, son ratitos los que nos tardamos aquí. Buenos días, bueno, esta persona que ubico quién es, pedirle una disculpa a usted y a todo su auditorio para decirles que el diputado Oscar Bautista le hizo una casa a Pey Alvarado, estaba equivocado, no le hizo una, tuvo el descaro de hacerle dos, qué vergüenza. Oiga, pues que presénteme al diputado y que me haga a mí también una, ¿no? Bueno, digo, no creo que así de fácil. Ahora que sea presidente, ahora digo, no, por favor. Y nos quedamos con la pregunta que usted inició. ¿Quién le gustaría que le gobierne? Exactamente, porque al final de cuentas, y es cierto, ellos no se pueden abrir todavía. El PRI, apenas su Consejo Nacional, hay muchas versiones. Antenoche hubo una reunión importante. Después de esa reunión se habló de que el gobernador había logrado 3 posiciones como gobernador que es saliente ya, pero que una de ellas era precisamente para esta zona. E incluso además de Emilio de Jesús, de Bucho Vázquez Solano, de Daúd, habrá que incluir a Gerardo Limón, un cerritense, que es el líder estatal de la CNC, que también podría ser propuesto desde el gobierno del estado para ocupar, y el cargo que tiene otro cenecista, que se llama Oscar Bautista, un veracruzano él, y entonces quizás la posición quedaría otra vez en la CNC. Bueno, ya veremos. Claro, ya todo veremos. Esto apenas empieza, sí. y precisamente lo que están ellos generando, pues es que se hable, aunque no se pueden abrir, no pueden contratar publicidad, pero sí es interesante que nosotros, los que no estamos regulados por el INE, demos a conocer a la sociedad, a los habitantes, que van a razonar su voto de aquí al junio del 2015, hay bastante tiempo para ir conociendo a cada uno de los personajes. Pues bueno, muchísimas gracias por hoy. Gracias por este análisis que siempre resulta interesante. Podrá usted estar de acuerdo o no, pero bueno, pues es la opinión política y es la voz de don Juan Pablo López Banda, que a propósito, si usted quiere contactarse con él, reclamarle, citarle algunas cuestiones que usted quiera que se sepan, o cuando menos saludarle, comuníquese con él a través de correo electrónico bandalopez-56@hotmail.com. Repite usted, bandalopez-56@hotmail.com, y ahí comuníquese, reclámele, dígale, porque ya dijimos, aquí cada quien carga sus muertos. Efectivamente. Usted lo suyo y yo los míos. Exactamente. ¿Cómo dijo? Usted, como Pilatos, lávese las manos. Bueno, la próxima semana es obligado que hablemos de la feria, un tema. ¿Cuál feria? Ay, bueno, luego platicamos, ya le diré. Un tema que es obligado a hablar en este sufrido Río Verde. Vamos a mensajes, no le cambie, y vamos a hablar precisamente acerca de la violencia en contra de las mujeres. Regresamos. Ya no me violente más usted.